querías, Sí. Ana, decir algo. Ana Romero, Gracias. ahora les presentaré, les hablaré, es autora de estos libros y otros muchos más, fue periodista especial dedicada a la Casa Real, a informar de la Casa Real. Yo siempre digo que es la que más sabe de la Casa Real y ahora les contaré por qué, pero antes querías decir No, algo. simplemente, buenas tardes. Creo que alguien que se llamaba Claudio preguntó por las partidas de la Casa Real. Entonces, la Casa Real Española tiene una partida oficial de un poco más de 8 millones de euros que van destinadas directamente a la casa. De ese dinero pagan los sueldos de las 10 personas que componen la alta administración de la casa, así como los salarios de los propios miembros de la casa. Y luego hay partidas que están adscritas al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Patrimonio Nacional, que a su vez depende de Presidencia. Esas partidas, en virtud a la Ley de Transparencia de 2013, hay varios medios de comunicación que han intentado ir sumando, ¿no? Bueno, pues los viajes que hacen, los aviones, los coches. Y aproximadamente se estima que el coste total anual de la casa hoy en día es entre 50 y 70 millones de euros, cosa absolutamente normal si se compara con las distintas casas europeas. Pero al día de hoy ese número todavía no se ha hecho oficial. No me cabe la menor duda de que se hará en breve, porque la Casa Real ha ido desde el año 2011 poco a poco abriendo, digamos, sus puertas y sus ventanas a la información. Y el año 2011 es el primer año en el que se informa de cuáles son los salarios de los reyes y del resto de los miembros de la casa. Bien, pues como decía, Ana Romero escribió La Crónica de la Corona, que está todavía inconclusa, seguro que llegará un tercer tomo con todo lo que está pasando. Final de partida, que es la crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, y luego esto lo publicó en el 2015. Y en el 2017, 18 salió El rey ante el espejo, que era la crónica de una batalla, legado, asedio y política en el trono de la reina Leticia y Felipe VI. A estos libros nos referiremos y los tengo aquí presentes también, luego les diré por qué. Pero lo primero, vamos a ir a la actualidad, pero lo primero es aclarar, porque el tema de esta charla con Ana Romero es la diarquía 2014-2019. Y claro, estamos aquí entre monarquía, república, democracia, monarquía, y ahora viene ella con diarquía. Y habrá mucha gente que se pregunte qué es una diarquía. Bueno, gracias Jesús por la introducción y por los piropos. Podría decirte más, ¿eh? ¿Por qué motivos tienes por tu trabajo? Un pequeño matiz. Yo te agradezco mucho lo de la que más sabe de este tema. A mí me gustaría decir que no soy la que más sabe en absoluto, pero sí soy una persona que ha intentado contar cómo es el cuadro completo. O sea, cuando se escribe sobre la monarquía o cuando se habla sobre los temas que nos han traído hoy aquí, normalmente la gente habla desde un ángulo, ¿no? Pues uno es monárquico, uno es republicano, o simplemente se concentra en un personaje, ¿no? Por ejemplo, Laurence Debré, exclusivamente, digamos, en el rey Juan Carlos, ¿no? Que es su centro de atención. Yo he intentado en los libros y en general contar la historia completa, de quiénes son cada uno de los protagonistas y qué es lo que hacen. Eso me ha traído innumerables problemas que podemos contar ahora, porque normalmente a la gente no le gusta que uno cuente todas las cosas que ocurren. Bueno, el término diarquía no ha sido con objeto de torpedear vuestro seminario, que por cierto está resultando interesantísimo. El término de diarquía se me ocurre cuando, después de la abdicación de Juan Carlos I en 2014, ayer Cayetana Álvarez de Toledo se quejaba de que en España se gobierna ahora mucho a golpe de decreto. Pues son dos decretos que aparecen en el BOE, uno el 13 de junio de 2014 y otro final en el 7 de junio de 2019, los que marcan esa diarquía que, según la RAE, hoy hemos tenido aquí a Muñoz Machado, es el gobierno de dos reyes. Eso no había ocurrido nunca en España. Y empieza con la abdicación del rey Juan Carlos y ese decreto que menciono, el 470 de 2014, en el que el presidente Mariano Rajoy decide que a título vitalicio, o sea, para siempre jamás, y gracias a los servicios prestados al país, no hace falta
volver a incidir en cuáles son, han sido comentados aquí estos 2 días suficientemente. El rey Juan Carlos y la reina Sofía tienen derecho de por vida al título de rey. A partir de ahí empiezan una serie de actividades en las que los dos cohabitan. El rey Juan Carlos hasta el 19 tiene 119 actos oficiales. Y ya al final, cuando decide jubilarse en mayo de 2019, se publica un nuevo Real Decreto, esta vez firmado por Pedro Sánchez, en el que se abole la Secretaría Personal del Rey. Ese es el último acto, digamos, de disolución de esa diarquía. Desde mi punto de vista, esa situación inédita en nuestro país. No había ocurrido nunca, porque la protagonista aquí del seminario, al menos desde el punto de vista pictórico, Isabel II, sí fue una reina que convivió con su hijo Alfonso XII, pero no lo hizo en absoluto de esta manera tan difícil, ¿no? Ella, bueno, sobre todo aquí de Sevilla, intentó venir en numerosas ocasiones, pero el hijo la mantenía separada de la corte. En Madrid no quería que manchara su reinado. Este no fue el caso nuestro, ¿no? Reciente, que es de lo que vamos a hablar Jesús y yo. Y desde mi punto de vista, ese experimento inédito, insisto, en nuestra historia, está en el origen de los numerosos problemas que seguimos teniendo sobre la mesa, ¿no? Sobre el papel, documentalmente, esa diarquía se disuelve en junio, pero sigue existiendo de alguna manera hasta el 7 de marzo el 7 de marzo del 2022, cuando se publica la carta del rey Juan Carlos, en la que ya dice claramente que no va a volver a España y que sus visitas se producirán esporádicamente, pero que fija permanentemente su residencia en Abu Dhabi. Ese es el final claro de ese experimento, y yo considero que es una buena noticia para el rey Felipe, porque es lo que le va a permitir empezar a navegar a solas, ¿no? Que es lo que un rey tiene que hacer. Tengo que decir que el motivo detrás de este experimento está muy relacionado con la falta, bueno, Sergio y Ignacio han estado mencionándolo, la falta de estructura institucional que tiene esta monarquía nuestra. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por decirlo de una manera andaluza, es de antes de ayer, ¿no? Fue reinstaurada en 1975 y le falta todo ese acopio protocolario que tiene la monarquía británica después de 3 siglos ininterrumpidos de existencia, ¿no? Entonces la monarquía española tiene que ir de alguna manera improvisando. En Holanda vimos que un año antes de la abdicación del rey Juan Carlos, la reina Beatriz, con absoluta naturalidad, abdicó en su hijo Guillermo y volvió a retomar el título de princesa. Es algo que llevan haciendo en Holanda sin problema. Eso no ocurrió aquí, y eso veremos ahora cómo conduce. Bueno, diarquía que terminó también de manera abrupta o acelerada, ¿no? Y sale marzo otra vez, siempre marzo, pero dejamos lo de los idus de marzo o lo que supone el mes de marzo para la monarquía en España. Por cierto, digo porque hoy la noticia, y me gustaría también que nos la comentara, la noticia de hoy, justamente hoy decía que si no es de la que más sabe, es de las que más saben de la Casa Real, porque cuando estábamos preparando y concertando los invitados y llamé a Ana, hace dos años, que era cuando estaba previsto por primera vez, me dijo: te va a estallar todo el problema de Juan Carlos, o de la, no sé exactamente si me dijiste Juan Carlos o de la monarquía, cuando tengáis vuestro seminario. Y pasó. Bueno, no pudo ser, no pudo celebrarse, pero fue exactamente así. Pero fue cuando estalló. Y cuando estábamos preparando este segundo, me dices igualmente: te va a saltar lo que ocurra en Londres, lo que diga la sentencia. Y hoy, justamente, el día que tú intervienes, fíjate, esto me lo dijo hace una semana, el día que tú intervienes, esta mañana, después de 2 horas en la audiencia que han tenido los abogados de la defensa de Juan Carlos, pidiendo que se anule o que no continúe adelante la denuncia de Corina Larsen, el juez ha dicho que no paraliza y que si quieren, creo que ha tenido 2 horas de audiencia, si quieren que vayan al Tribunal de Apelación, pero que la querella va adelante. Y aparte de que tú comentes eso, yo te preguntaría, ¿qué abogados tiene nuestro emérito? Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo, pero esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, no soy pitonisa ni sé más que nadie, simplemente cuando te dedicas a observar una
familia real o una institución, como yo llevo haciendo desde el año 2008, ininterrumpidamente, pues al final empiezas a hilar, ¿no?, una cosa con otra. Es una historia muy larga que todavía no ha concluido, queda mucho partido todavía hasta llegar al final, del que hablaba Fusi también aquí, ¿no?, Juan Pablo Fusi. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si quieres directamente esta mañana en la Corte Británica, lo que ha ocurrido esta mañana es que los abogados del rey Juan Carlos han vuelto a intentar retrasar el proceso. ¿Cómo? Pues apelando o intentando apelar la decisión de la retirada de la inmunidad, y el juez, el sistema británico, que tú seguro que conoces muy bien, Ignacio, es muy diferente al nuestro. El juez les ha denegado el permiso y les ha dicho yo no, pero ellos van a una instancia superior, que es la Corte de Apelación. ¿Qué significa? Pues esto significa que vamos a estar con este asunto, y no sé si me equivoco, al menos hasta finales del año que viene. Esto significa que vamos a tener encima de la mesa este caso y este proceso en Londres al menos hasta finales del 2023, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí es importante señalar que el juez británico, que tiene un marcado sentido del humor, como es muy habitual allí, y ha dicho, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, cuando la parte litigante, Corinna Susan Wittgenstein, ha intentado que se paguen las costas, o sea, que el rey Juan Carlos pague las costas de sus abogados porque ha perdido en primera instancia. El juez ha dicho con gran sentido del humor, bueno, creo que ese punto que dilucidaremos en el futuro no es importante porque creo que ambas partes no tienen problemas económicos. Me ha parecido bastante... Con lo que esto quiere decir que la supuesta vuelta podría volver, ¿o crees que podría volver mientras tenga pendiente o siga adelante la causa de Londres? Bueno, vamos a ver. Como te decía al principio, yo creo que primero la salida del rey Juan Carlos de España, desde mi punto de vista, no solo inédita, sino extraordinaria y creo que errónea. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vuelta es muy complicada. Cuando se sale de mala manera, regresar es muy difícil. Bueno, esa salida, como digo, está relacionada con esa primera decisión que se toma, que insisto, desde mi punto de vista, no es la acertada y supone un ostracismo, ¿no?, someterlo a un ostracismo que, como bien decía Alfonso Guerra, y ha provocado toda esa polémica en redes, se complicaría muchísimo si el rey Juan Carlos fallece en Abu Dhabi y tiene que ser transportado a este país. La vuelta no se va a producir nunca, o sea, la vuelta permanente no va a ocurrir. O sea, tenemos que dejar de especular en cuándo va a venir, cómo va a venir, porque el rey Juan Carlos ya lo ha dicho claramente a través de ese carta comunicado, no va a regresar a España. Eso es así. Por eso creo que ahora es cuando empieza el reinado de Felipe VI en toda su plenitud. Se hablaba ayer aquí, creo que fue Laurence Debré, que hablaba, o en su libro, denominaba parricidio lo que ha hecho. Doble parricidio. Doble parricidio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Felipe VI ha hecho algo muy normal que llevan haciendo los reyes españoles toda la vida, ¿no?, intentando empezar de nuevo. Y bueno, en el caso británico, creo que lo contaban Sergio e Ignacio, en 1917, no es que se cargaran al padre, es que se cepillaron a toda la familia, cambiaron el apellido, ¿no?, del apellido alemán, y se autodenominaron Windsor. Es como si de repente mañana Felipe VI decidiera renunciar al apellido Borbón. Pues eso es lo que hicieron. Eso es muy normal. Las monarquías tienen una resiliencia enorme. O sea, su objetivo es permanecer en el tiempo. ¿Y cómo se permanece en el tiempo? Empezando siempre de nuevo. También hablábamos aquí del porqué, ¿no?, del por qué los británicos siguen y siguen y siguen. Tienen una capacidad de reacción inmensa. Esa capacidad de reacción que está demostrando Felipe VI en este tema tan espinoso, lo demuestran ellos sin parar. O sea, cambian permanentemente para que todo siga igual, ¿no? Gato paradismo. Pero cambian permanentemente. Y eso está bien, es así, es la naturaleza de la bestia. Vale. En final de partida, tú empiezas diciendo que el declive, ¿cuándo entras tú a trabajar como
especial. Corresponsal real se llama, sí, habitual. Habitual en 2008, ¿no? 2008-2009, Vale. cuando recordáis cuando... Poco importa, enseguida te encontraste con la primera sorpresa, porque tú dices en final de partida que el declive de Juan Carlos I empieza el 8 de mayo de 2010. Dejo eso aparte si lo quieres contar, Bueno, cómo fue y dónde fue, en un hospital, pero porque quería ir luego a Botsuana, que se va a cumplir 10 años dentro de unas semanas. El 14 de no sé si abril. quiere contar por qué dices que el declive empieza el 8 de mayo mayo de 2010. Bueno, pues que el 8 de mayo de 2010 es cuando él se opera de un tumor benigno en el pulmón, pero obviamente no se sabe hasta que no se opera. Y él piensa que se va a morir, bueno, pues que tiene cáncer y que se va a morir. Y él va a Barcelona y es cuando decide, de alguna manera, que si se va a morir tiene derecho ya finalmente a empezar a despedirse de esta vida de la manera que él en ese momento quiere, y en ese momento la manera en la que él quiere vivir es, bueno, pues con esta mujer que ahora lo está demandando en Londres y apartándose de la familia real, ¿no? Y ahí es cuando empiezan todos los acontecimientos que todavía no han terminado, duran ya 12 años y esperemos que, bueno, que no continúen, pero empiezan todos los acontecimientos que desembocan en... Pero él es curioso, bueno, la familia está rota, tú lo cuentas ahí desde hace mucho tiempo, totalmente rota, pero es curioso, tú dices, ve el final o teme el final y se va solo con Corina, que no has dicho el nombre, me parece a Laurent Debré, que no dice el nombre en el libro. Tengo que comprimarlo todavía, pero bien. 2010, y él se va solo al hospital sin nadie de su familia. Yo creo ni lo sabían, ¿no? La hija estaba en no sé qué de equitación, el príncipe estaba de viaje, la reina estaba también por otra parte, o sea, no había nada. Él se va solo allí con Corina. Le habilitan una habitación en el hospital. Bueno, él... ¿Por qué toma esa decisión? Antes estaba pensando bueno, Jesús es muy peligroso, porque él se salta el guión y las preguntas que me iba a hacer luego las salta y me lleva... No, quería ir a Botsuana, que se va a cumplir dentro de nada... ¿El 14 de abril? 14 de abril, 14 de abril. De 2022, sí. Bueno, ¿por qué se va con ella? Porque, como cuento en ese libro, que fue motivo bueno, diría, no sé si de escándalo, pero sí de sorpresa, porque nunca se había hablado tan claramente de lo que estaba sucediendo, ¿no? con el rey Juan Carlos. En ese momento, la familia efectivamente está bastante rota y él hace una vida muy, muy familiar con Corinna Susan-Wittgenstein. Es una persona que pasa tiempo aquí en España, que viajan juntos y que hacen una vida prácticamente de pareja, ¿no? Entonces va al hospital con él y lo acompaña. La noche anterior, tiene que entrar el día antes para operarse, lo acompaña, bueno, pues como si fuera su mujer, ¿no? Eso es así. Y ella solo sale del hospital cuando llega la reina Sofía, ¿no? a visitar al rey Juan Carlos cuando ya se ha operado. Bueno, son situaciones muy duras, ¿no? Son situaciones muy, muy difíciles que hoy en día explican mucho de lo que ha ocurrido. Pero tú me tienes que llevar a otras situaciones. Vale, sí, pero también la gente debe saber, y si no, cuando lean tu libro, que toda esa representación, quizá, que también es muy de la monarquía, hablaban antes de la importancia del ritual, en este caso no es ritual, sino la representación teatral, porque la reina llega, se asoma a la habitación, se va y está en el hospital no sé cuántas horas, pero no está con Juan Carlos ni nada. Luego sale y dice, está muy bien de salud o tal. Se ha recuperado. En fin, una representación. Bueno, podemos llamarlo representación. Las monarquías hablan de esa manera. O sea, las monarquías, los reyes, además de sus discursos, emiten mensajes a través de los símbolos y del lenguaje corporal y de lo que hacen. Entonces, cuando él se opera, pues siempre, bueno, estuvimos durante 4 años permanentemente, ¿no? Entrando y saliendo del hospital y operándose. La familia acude a visitarlo y luego hace una pequeña
si quieres, performance. Sí. Eso es absolutamente normal. Lo que pasa es que en esa época, cuando estaba ya empezando el final de su reinado, era una situación muy difícil. Sobre todo para la reina Sofía, que por cierto, de todas las personas que se han hablado aquí en este seminario y se ha hablado largo y tendido, a mí me gustaría destacar también el papel de la reina Sofía, ¿no? Y el papel que ha jugado ella todos estos años y que sigue jugando en la monarquía española. Bien, cuando tú cuentas en el libro lo de la intervención, que él teme que puede ser malo el tumor y tal, de eso no nos enteramos de nada. Cuando leemos el libro sí, pero lo de Botsuana sí que nos enteramos todos. Ahí empieza realmente el decaimiento, el tropiezo del que hablaba también Lorenz, de un tropiezo, por un tropiezo cambia completamente la Bueno, historia. sin duda alguna, esa es la fecha que marca el principio del fin, el sábado 14 de abril del año 2012, os acordaréis, que también la fecha se las trae, ¿no? El 81 aniversario de la salida de Alfonso XIII de España. Es todo, aquí estamos siempre con las fechas, ¿no? Tienen un simbolismo extraordinario. Ese día el rey regresó de Botsuana en un avión, por cierto, que había organizado Corina desde Mónaco para volar hasta allí. Y ese día ingresa en el Hospital San José de Madrid para ser operado. Y ese día es muy importante porque ese es el día que Felipe VI empieza a tomar las riendas de la situación. ¿Cómo? Pues él entra en la habitación a visitar a su padre, que está, bueno, dolorido, ha sido operado de la cadera, y va con los periódicos y le muestra los periódicos y le dice: estarás contento con la que has liado, ¿no? Es a partir de ese momento en el que el rey Felipe VI es consciente de que tiene que empezar a tomar las riendas de la situación, ¿no? Que ha llegado ya demasiado tarde. Recordaréis que salió, que pidió disculpas después por lo que había ocurrido. A partir de ahí, los 2 años siguientes, hay un intento muy grande por evitar la abdicación. Pero eso no es posible. O sea, llega ya un punto en el que el propio rey Juan Carlos es el que decide qué es lo mejor para la corona. Pero sí, el 14 de abril de 2012 es el principio del fin. Y de alguna manera, insisto, se cierra el ciclo con esa carta casi 10 años después, ¿no? El 7 de marzo, en la que informa que no va a volver a España. Ese sería, ese trozo de historia del 12 al 22, ese sería realmente el cierre, el final de la convivencia de reyes, de los... Yo no diría Felipe VI se refiere a los problemas de su padre y Juan Carlos I se refiere a acontecimientos de su vida pasada. Y yo insistiría en que ahora es cuando comienza de verdad el reinado de Felipe VI. Cuando suelta amarras ya... A partir de ahora. A partir de ahora dices... ¿Ahora? A partir de marzo. O sea, yo creo que este seminario marca el inicio del reinado de Felipe VI sin la presión de esa cohabitación, o sea, la resolución del conflicto. En todo ese periodo que tú estás marcando y antes, porque tú cuentas también, al menos yo me enteré cuando nació todo, la relación de Corina con Juan Carlos, fue en el 2004 cuando se conocen, cuenta luego cuando va a vivir, que vive, eso era, pero es que lo curioso es que todo eso, sotto voce, alguien que venía de la corte de Madrid te contaba que estaba allí viviendo Corina dentro, tú lo pones negro sobre blanco, y entonces, y cuentas también que él quiso separarse y que le dijo, todo el mundo se separa, ¿por qué no me voy a separar yo también? Y puedo hacer mi vida con esta mujer, que era ella también lo que quería, ¿no? Bueno, cuando dices lo de sotto voce, la situación ha cambiado bastante. Ahora ya no hay esa distancia tan grande como había antes entre lo que se sabía dentro de la M30, ¿no? De la carretera, de la almendra, como tú le llamas. De almendra. Tú le llamas a Madrid. A lo que se sabe dentro de Madrid. Era algo sabido, era algo conocido.
en el centro de Madrid lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa que no se contaba, ¿no? Por eso cuando sale el libro y escribo con esa claridad, se crea una reacción muy adversa. Luego, si quieres, también hablaremos del asunto de los libros, pero cuando sale el primer libro, pues aquí te ponen etiquetas enseguida. Se supone que soy una peligrosa antimonárquica que está intentando acabar con la monarquía, porque escribo muy claramente de lo que está sucediendo en ese momento con Juan Carlos I. Sin embargo, en el segundo libro, fíjate qué sorpresa, me convierto en todo lo contrario, porque sigo contando cosas que no se contaban entonces y me convierto en una peligrosa agente al servicio del Estado español en defensa del rey Juan Carlos. Simplemente porque, de nuevo, sigo contando cosas que habitualmente se tardan en contar. Yo creo que eso es algo que está cambiando muy rápidamente. La sociedad va evolucionando a un ritmo impresionante y ya no hay esa distancia tan grande entre lo que se sabe, por supuesto, de la corona y en general, ¿no? Eso yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque hay mucha gente que sigue pensando que la Zarzuela es un sitio absolutamente falto de transparencia, como lo era al final del reinado de Juan Carlos I. Han mencionado también las medidas que ha tomado el rey Felipe VI, que puede tomar, porque también está limitado en las decisiones que puede tomar. La lista de regalos, por ejemplo. Ahora tienen una lista de regalos y tienen que decir los regalos que reciben. Eso es un cambio abismal con lo que sucedía durante el reinado de Juan Carlos I. ¿No? Me has preguntado por el divorcio. ¿A ti te interesa? Por cierto, que no lo he dicho antes, pero quiero que lo sepan por lo que vas a contar ahora, que Ana Romero es la periodista que le hace las dos famosas entrevistas a Corina Larsen. Tú eres la primera que le hace la... Tengo que decir que no estoy orgullosa de ese punto. Sé si estás orgullosa. Me gustaría ser presentada como la primera periodista que intenta hacer un doctorado en historia. Ser la primera periodista que hace las dos primeras entrevistas a Corina Susan Wittgenstein, porque tiene derecho a llamarse así, no tiene derecho a usar el título que ya no usa finalmente, le ha costado mucho trabajo, pero ya no lo usa, pero sí tiene derecho a usar todavía el apellido de su marido porque se casó en el Reino Unido y, como bien sabe Ignacio, en el Reino Unido, o te casas con una persona allí, tienes derecho a adoptar su nombre. Ella no renuncia a ese nombre ni con agua caliente, o sea, no lo va a dejar nunca. Pero sí, fui la primera y digo que no estoy orgullosa de haber sido la primera en entrevistarla, porque en realidad no es que yo la entrevistara a ella, es que ella necesitaba a una persona para emitir su mensaje. A partir de ahí, seguramente habéis observado que todas las palabras que ella pronuncia siguen una estrategia muy medida y muy pensada. O sea, cada vez que dice algo, lo dice por algo. Por lo tanto, por eso digo, no estoy muy orgullosa, porque fue una entrevista al uso en el que... De hecho, no solo no fue una entrevista como tienen que ser las entrevistas, ¿no? Sino que muy curiosamente, en el momento, en el año 2013, por primera vez cuando me encuentro con ella, curiosamente nunca me dijo el pequeño detalle de que ya en ese momento tenía 65 millones de euros en su cuenta bancaria, bueno, pues que había recibido por gratitud. Yo creo que eso es un elemento muy importante que ya entonces tenía que haber dicho y no haber esperado todos esos años, ¿no? Hasta el año 2019. Por eso digo que las entrevistas que se le hacen son siempre muy medidas y siempre están destinadas a obtener algo que no tienen que ver con el entrevistador. No sé si eso explica. Bueno, pero ahora también tú le haces... El Mundo publicó en 2 días consecutivos las entrevistas. Por cierto, ayer Alfonso Guerra, cuando charlaba con Lorenz Cebre, preguntaba, ¿pero qué más quiere esta señora si tiene 65 millones? No sé si tú puedes responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere? Tú que has estudiado al personaje, que decía, ¿pero qué más quiere? Es muy difícil saberlo, pero yo sí sé que esta historia es una batalla, yo diría que no sangrienta, pero casi es una batalla clarísima por las cuestiones propias, inmemoriales del poder. El dinero,
es una batalla por el dinero, siempre, y es una batalla por el relato. A Alfonso Guerra no le gusta mucho esta expresión, pero es una batalla por el relato. Y esa batalla no ha terminado todavía, se está librando en Londres, pero continuará, porque Corinna Susan Wittgenstein ya está preparando su propio libro y su propia serie, de la misma manera que no me cabe la menor duda de que el rey Juan Carlos, a través de personas como Laurence Debré, por ejemplo, también querrá de alguna manera llegar a, si no esbozar su propio relato, por lo menos que la gente lo conozca. El desequilibrio es muy grande, porque claro, por un lado la litigante o Corinna tiene un ejército contratado de relaciones públicas, de abogados que la defienden, y tienen también unas grandes complicidades mediáticas que le permiten hablar y contar todo tipo de detalles, mientras que el rey Juan Carlos está en su exilio en Abu Dhabi, callado, como es normal, y eso produce un desequilibrio muy grande en el relato. Pudiera haber tenido que ver algo también, ya que dices que tiene un equipo, una guardia pretoriana y de comunicación, en que estos dos libros editados, esto es tapa dura, estos libros que son libros bien editados, fotografías bien escritos, por supuesto, cuenta cosas, de que estos dos libros que tu empresa publica, La Esfera, sean retirados del mercado. Exactamente, no fueron retirados del mercado. El pequeño matiz es que no fueron estos físicos repuestos. ¿Por qué? Porque por primera vez en España, y cortesía de Corinna Susan Wittgenstein, una periodista, en este caso yo, sufre lo que se llama un SLAP en inglés, Strategic Lawsuit Against Public Participation, un pleito estratégico contra la participación pública. ¿Y qué es eso? Eso es todo y nada. Es una carta que tú recibes en la que te amenazan con que el mundo se cae si tú no dejas de investigar a esta persona, si no dejas de escribir sobre ella, si no dejas de opinar. Es una figura que se usa mucho en los países anglosajones y sobre todo en Londres, que es la capital del turismo contra el libelo, y es una figura que aman los oligarcas rusos, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero y que tiene la capacidad. Un juez americano la describió como una pistola humeante en la cabeza de un escritor o de un periodista. ¿Así te sentiste tú? Yo me sentí fatal. Yo me sentí fatal porque en marzo de 2019, cuando empezaron las cartas, primero envió una carta a la Zarzuela, envió también una carta a la Moncloa y me envió también una carta a mí, bueno, pues como ya digo, acusándome de ser una peligrosa agente al servicio del Estado español. Yo, de Chiclana, Cádiz. ¿Comprendes? Entonces, eso no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. No es que no pueda haber agentes en Chiclana, Cádiz, pero bueno, y te sientes muy mal, te sientes atacado, te sientes presionado y te sientes solo, ¿no? Porque ¿qué haces? Lo cuentas públicamente para que se sepa, quizás es lo que tenía que haber hecho, pero en ese momento, en marzo de 2019, no quieres echar más gasolina al fuego, ¿no? Y bueno, no fueron repuestos y estoy muy contenta de estar hoy aquí en este seminario porque ya después de 2 largos años de negociaciones, yo soy propietaria de esos libros que estoy encantada de compartir con vosotros y que disfrutéis leyéndolos en honor. Esa es la segunda parte. La primera era que estos libros no se repusieron, ya digo, una edición. Y la segunda parte la contaremos después. Lo de hablar, esto es como lo de Umblar. He venido aquí a hablar de mi libro, es muy feo, estamos hablando aquí de monarquía y república, pero sí es verdad que eso da una idea de la enormidad de la batalla que se está librando, ¿no? Es una batalla muy fea y es una batalla en la que... Pero hablas en presente, que se está librando. Bueno, se está librando en Londres en este momento, vale, un último capítulo, ¿no? Y es muy... Laurence hablaba ayer del rey como un personaje de novela. Más que una novela, es una tragedia con tintes de Shakespeare, ¿no? Porque es algo muy difícil de entender cómo... dos personas que tenían una relación como la que tenían, llegan a un punto tan tremendo de lucha, ¿no? Vale. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver? Cuando leí tu libro me sorprendieron muchísimas cosas que aprendí. No hacer
ustedes lo leen o no, ya querrán, para que no me digas que es campaña. Pero yo descubro aquí en tu libro, la segunda, el Rey ante el espejo, que se publica en el 2018, enero del 18. Este libro se publica unos meses antes de que empecemos a saber cosas de Villarejo. Y tú aquí cuentas ya de Villarejo, que es un experto en conocimiento y en la información que lleva atesorando sobre la Casa Real, pero que no ha dado todavía con la clave, con el santo grial, le llamas tú, que le haga ya dueño de esa información que tiene. Antes de que apareciera todo lo que empezó a salir de Villarejo, tú este libro ya lo contabas aquí, cuentas más cosas. Bueno, yo terminé de escribirlo exactamente 3 días antes de que Villarejo fuese encarcelado. 3 días antes, aunque se publicó en enero de 2018. Y es un poco lo que decía al principio, ¿no? Cuando uno se empeña en investigar o en contar cosas que todavía no están ahí, ¿no? Que es un poco, yo creo, la labor del investigador, del periodista, del escritor, pues eso es complicado, porque yo digo cuando no toca. O sea, ahora toca, por ejemplo, criticar enormemente al rey Juan Carlos y contar con todo lujo de detalles cualquier cosa nueva que se sepa sobre él, me parece muy bien, pero a mí me gusta contarlo cuando no toca. Entonces eso trae problemas. En el caso del segundo libro, a mí me sorprendió muchísimo. En el primero ya expliqué el comportamiento poco ejemplar del rey Juan Carlos, toda su relación con Corina, sus negocios, su relación bastante inaceptable con el dinero, y en el segundo libro me concentré en algo que me llamó muchísimo la atención, porque yo pensé, ¿qué hace un policía, un comisario al que me presentaron, qué hace un comisario interesándose por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, por el rey, y quién es este hombre? No lo sabía quién era. Entonces, bueno, pues empecé a tirar y a tirar del hilo y a investigar, y me fui encontrando una historia paralela a la del rey Juan Carlos que me pareció extraordinaria, ¿no? Que es lo que intenté contar en un par de capítulos ahí para sorpresa de los lectores entonces, de la gente, porque no se sabía. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención qué hace este hombre yendo a visitar a esta señora a Londres. No entendía nada. ¿Qué tiene que ver en todo esto y en la caída? Bueno, ya tenemos la caída de Botsuana y todo lo que vino después, pero ¿qué tiene que ver Villarejo y por qué Villarejo está en contra de Juan Carlos I? Bueno, Villarejo, que como sabéis está siendo juzgado en estos momentos. Que tú cuentas que llevaba ya 43 años de servicio y que el gobierno le estaba muy reconocido por la investigación que había hecho para descubrir los tejemanejes de la familia Pujol, que había sido reconocido porque eso lo que supimos de las maletas con billetes. Él en realidad llevaba prácticamente desde el año 1995 ya operando, su modus operandi era el mismo que ha seguido usando y que de alguna manera todavía pervive, ¿no? Pues él tenía una serie de lo que él denominaba y denomina periodistas infiltrados, que eran periodistas suyos de confianza con los que trabajaba habitualmente, a los que les iba filtrando material. Pues material que a veces era verdad, otras veces era medio verdad, otras veces se aproximaba a la verdad, pero no era exactamente verdad. Y todo eso se iba publicando sin filtro ninguno. Y eso ha sido así a lo largo de muchísimos años. ¿Y qué ha ocurrido con esta historia? Bueno, él llega ya a un momento en el año 2014 que se empieza a quedar sin oxígeno. O sea, empieza a tener cada vez más problemas, a meter más las patas. Son muchos años ya haciendo esto. Y llega un momento que coincide con la detención del pequeño Nicolás, os acordaréis, ¿no? Y ahí es cuando ya él se da cuenta de que su tiempo se acaba. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues con muy buen criterio intenta usar lo que está ocurriendo con Juan Carlos I, que evidentemente si no se hubiera metido en esos líos, el comisario Villarejo no hubiera tenido gasolina, y se aproxima a Corinna zu Sayn-Wittgenstein de la mano de un empresario que es muy conocido, que es Juan Villalonga, el expresidente de Telefónica, cuya mujer, que es fotógrafa alemana, es muy amiga de Corinna y es vecina también. Esto parece ¿no? Pero entonces quiere decir que va buscando Villarejo la manera, material para defenderse él, más que ir contra la monarquía. Y como podemos
bueno, lo estamos viendo hoy en día clarísimamente, la persona que más material incendiario tiene y continúa teniendo y seguramente seguirá usando, pues no sé, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque esto es una historia interminable, es obviamente Corina. Bueno, atención que vamos a pasar ya a las preguntas enseguida. Sí, pero una antes. Cuéntanos, antes de pasar, ¿qué está en juego ahora mismo? ¿En torno al rey Juan Carlos? En torno al rey Juan Carlos. Con respecto al caso de Londres. Sí, ¿qué está en juego ahora mismo? Bueno, ¿qué puede sucederle? O sea, la pregunta es ¿qué puede sucederle allí o cómo puede terminar el proceso una vez que se inicie? Vamos a ver, el rey Juan Carlos va a cumplir 85 años este año, en enero. Cuando este proceso de iniciarse, porque todavía tiene que decidir el juez si ve indicios o no de veracidad en lo que cuentan la litigante, pues se puede alargar, como digo, hasta que Juan Carlos tenga 87 años, con lo cual yo creo que puede pasarle muy poco. Bueno, ¿no? Vamos a las preguntas que son siempre muy enriquecedoras. Querías tú empezar y manos veo por ahí levantadas y las redes sociales. Se ve un poco mal. Sí, se te va a oír enseguida. Claro, queda poco tiempo, pero yo quisiera rápidamente preguntarle a Ana, por volver otra vez a la figura del rey actual, del rey Felipe VI, ¿qué virtudes o herramientas personales crees que cuenta para consolidar una monarquía y abrir el paso a una serena heredad del trono por parte de su hija Leonor? Bueno, pues mira, sé que se hace mucho sarcasmo en torno a su preparación, ¿no? Es realmente el primer rey de España que tiene esta preparación. Eso ya es importante, ¿no? Esa preparación académica, cosa que no tuvo, por supuesto, su padre, tampoco su abuelo, ni su bisabuelo. Es una persona que ha ido a la universidad, que se ha formado. Eso ya es importante, ¿no? Es el primer rey constitucional. También se hace mucho... que es muy incómodo, se hace mucho hincapié en que siempre está pegado a la Constitución. Eso también es un detalle muy relevante. El rey Juan Carlos obviamente no juró la Constitución cuando fue proclamado rey de España porque no existía la Constitución. Entonces el rey Felipe tiene muy claro la guía que tiene en su comportamiento. Y luego si me estás preguntando por cuestiones de carácter o cuestiones de virtudes. Hay una que a veces yo creo que no se quiere destacar porque se supone que puede ser algo negativo y a mí me gustaría destacarlo porque creo que es positivo. Es una persona fría, es una persona... bueno, se ha dicho que prudente, ¿no? Se ha dicho que serio, preparado, pero es una persona fría y es una persona que tiene... Perdóname, ¿dirías más Grecia que Borbón? ¿Perdón? ¿Dirías más Grecia absolutamente, que Borbón? Absolutamente. Y tú dices Grecia, pero en realidad es Sonderburg-Glücksburg. O sea, es un apellido absolutamente alemán, Sonderburg-Glücksburg. Y eso es lo que es él. O sea, su principal característica es que es muy alemán, es muy frío. Y hay personas que le acusan, por ejemplo, bueno, no quería decir Laurence, pero sí pone de manifiesto la poca relación que tiene ahora con su padre. Bueno, pues es una frialdad que en muchos momentos de la historia y más en instituciones tan complicadas como las monarquías es necesario. Le preguntaban a Ignacio, ¿por qué la reina de Inglaterra? La reina de Inglaterra es un témpano. Es una señora encantadora, pero es un témpano. Bueno, he tenido ocasión de estar con ella en algún que otro momento, tanto viviendo en Londres como en Abu Dhabi. Y es una persona muy fría. Y yo creo que eso es importante para tomar las decisiones que tienen que tomar constantemente para que esto siga funcionando. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, lo primero, la situación de la encuesta, que no es nada, no quiere decir nada más que los que están siguiendo. Por curiosidad, ¿no? Sí. No digo de que no es representativa nada más que de la gente que está escuchando a través de streaming, ¿no? Pues en Twitter está un 55% a favor de la República. Madre mía. Y en YouTube un 51% a favor de la monarquía. Bueno, una primera pregunta. Una pregunta de redes que es, con lo que usted sabe, ¿se posicionaría a favor de Corina o de Juan Carlos? O de ninguno, pone también.
Esa pregunta la tengo que contestar. Vamos a ver. No puedes pasar de la pregunta. Es que yo soy una observadora y una escritora, yo no soy una follower, ¿no? de ninguna de estas dos personas, pero no me cabe la menor duda de que como española, sin duda alguna, del rey Juan Carlos. Vamos allí, que venga, preguntas. Hola, Ana, soy Juan Antonio Pérez. Hola. Quería preguntarte una cosa que no me queda nunca clara, ¿eh? ¿Cuáles son los delitos económicos o de corrupción que ha cometido el rey Juan Carlos? Se ha acusado al rey, porque si se pone uno a buscar en las redes es un follón. Te digo, uno lo exagera, otro no es nada. Es muy fácil. Mira, yo me he leído las 68 páginas que componen los 2 decretos de archivo de la Fiscalía General del Estado y ahí es donde hay que buscar, ¿vale? Cuando quieras saberlo, los hechos probados que están documentados por la Fiscalía General del Estado son 3, básicamente. Uno es evasión fiscal, porque cuando él recibe el regalo de Arabia Saudí, los 65 millones de euros o 100 millones de dólares, él los envía a Suiza y, claro, ahí evita pagar al fisco, ¿no?, español. Evasión fiscal, cohecho. ¿Por qué cohecho? Porque es un alto funcionario, ¿no?, digámoslo así, es un ministro, un alcalde, no puede aceptar un regalo de esa magnitud. Eso constituye cohecho. Y en tercer lugar, blanqueo de capitales, pues por llevárselo a Suiza. O sea, que todo lo único que esos se le acusa 3 delitos son los 3 delitos que vienen descritos ¿Perdona? Y todo lo demás del AVE a la Meca, las islas del Canal, todo eso es mentira. Vamos a ver, cuando dices el AVE a la Meca, quieres... Sí, las comisiones supuestas. Nunca ha sido probado, ni por el fiscal suizo, ni por la Fiscalía General del Estado, que hubo un pago, una comisión por las gestiones que hizo para conseguir el contrato del AVE a la Meca. ¿Por qué? Porque el regalo de los 65 millones de euros lo recibió en agosto de 2008 y la licitación de la construcción del AVE a la Meca fue en octubre de 2011, con lo cual una comisión no se recibe antes de realizar el proyecto. Por eso nunca se le acusa de haber recibido comisión. Bueno, más preguntas. Adelante, allí hay un micrófono. Venga. A ver si le escuchamos. Habla fuerte porque yo estoy un poco... Adelante. Quería preguntarle una cosa que no precisamente haga de pitonisa. Dada la situación del rey emérito, ¿usted piensa que España va a perder la buena costumbre, como decía Pérez Rubalcaba, de que enterramos muy bien? ¿La vamos a perder esa costumbre con el rey Juan Carlos? Yo pienso que no. Yo creo que es imposible imaginar que el rey Juan Carlos, que, fíjate, eso lo he pensado mucho y a lo largo de este seminario me acordaba viendo la foto de Isabel II, cuando le intenta explicar Cánovas, ¿no? Le dice: Majestad, no sois una persona, sois un reinado, sois una parte de España. El rey Juan Carlos no es un cantante, no es un futbolista que se exilia en Abu Dhabi, es un trozo de historia de España, o sea, es una representación de lo que somos. Y desde mi punto de vista es impensable que cuando llegue, esperemos que dentro de mucho tiempo, el momento de su fallecimiento, el Estado español no sea capaz de proporcionarle un entierro como el que merece, no me cabe la menor duda. Luego sí ya tendría más dificultad a la hora de responder de cómo sería. Sabéis muy bien que en el Escorial ya no hay sitio, está lleno, pero sí es verdad que, lo contábamos esta mañana en la radio, Jesús, antes de la pandemia, bueno, se empezó a creer que Patrimonio Nacional estaba haciendo una extensión en el Escorial para que tanto el rey Juan Carlos como la reina Sofía y sus descendientes sean enterrados allí. Eso no quedó claro. Yo no sabría decirle qué ocurriría si falleciera en Abu Dhabi. Eso yo ya no alcanzo. Pero que el Estado le va a proporcionar un entierro como el que merece, no me cabe la menor duda. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta allí?
Ana, quería trasladarte la pregunta en relación a esa afirmación que has hecho con rotundidad de que el rey no va a volver, el rey emérito no va a volver nunca a España, lo has asegurado en tu intervención. Los motivos, ¿tú crees que el hecho en sí de verse obligado a tener que dar explicaciones en relación a los ciertos episodios oscuros que han marcado estos últimos años, o el no perjudicar a su hijo actualmente demostrando transparencia, ¿no?, al frente de la monarquía? Bueno, yo no lo he dicho yo, lo ha afirmado él a través de una carta comunicado. Y yo te diría que el rey Juan Carlos no lo hace por voluntad propia. Yo creo que el rey Juan Carlos está intentando hacer el menos daño posible a su hijo Felipe VI y por lo tanto está haciendo lo que le explican y lo que le dicen que tiene que hacer. De la manera, él se marchó porque se lo dijeron y no regresa porque no le dejan regresar. Esto es muy complicado porque, como decía al principio, desde mi punto de vista, es consecuencia de decisiones que se van tomando de forma un poco errónea. Entonces, al haberlo hecho salir, es muy difícil cómo se le hace volver. Hay personas que dicen que si vuelve tiene que dar explicaciones. Uno imagina cómo da explicaciones sobre lo que ha hecho, de qué manera, en qué foro. En un seminario así, o sea, convocáis vosotros el año que viene otras letras en Sevilla para que explique por qué se comportó de manera no ejemplar. Es muy difícil. ¿Qué tipo de reparación tendría que hacer? Por otro lado, sería difícil imaginar que regresara a España y se comportara como si nada hubiese ocurrido. Han ocurrido muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, para responder a tu pregunta de nuevo, él no hace lo que quiere ella. Él está haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Bueno, una última pregunta. Redes. Preguntan si el rey emérito abdicó obligado o por elección propia, más bien. Bueno, mitad y mitad. Sería la respuesta rápida. La lenta está en uno de los primeros libros, explicada con todos sus detalles. Fue una tormenta perfecta en la que al principio él no quiere abdicar porque efectivamente, y lo dijo públicamente en más de una ocasión, los reyes no abdican, sino que mueren en la cama. Eso hay países que no lo hacen así. Su intención era morir reinando. Y su intención más a corto plazo era celebrar su 40 aniversario, que estuvo casi a punto de hacerlo. Pero luego, a lo largo de esos casi 2 años, fue cambiando de opinión. Y al final es él el que toma la decisión de que no tiene más remedio que hacerlo. Una decisión obviamente muy dura y obligado por las circunstancias. Bien, Ana, que es de Chiclana, como hemos dicho, tiene además una gran generosidad y esos libros que se retiraron, ella se los ha traído aquí y ahora ustedes, los dos, podrán recogerlos allí, que se los regala por lo bien que se han portado, ¿no? Por lo bien que se han portado. Así es que van a poder y saber por el aplauso, mucho más. Largo aplauso. Los dos, ahí los tienen. Gracias, Ana, gracias por el regalo. Mañana a partir de las 11 aquí nos vemos. Buenas noches. Que se lo...